Durante 8 meses, fingí estar senil y confundida, mientras mi hija y mi yerno planeaban internarme para robar mi herencia. Ellos no sabían que cada palabra de ellos estaba siendo grabada. El día de mi cumpleaños número 75, revelé la verdad ante todos, y lo que pasó después los dejó en la más absoluta miseria. Deja en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde viene nuestra familia. Todo empezó aquella mañana de martes, cuando desperté en el hospital y me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Acababa de sufrir un pequeño derrame. Nada grave, según los médicos. Mi recuperación sería completa en algunas semanas. Pero algo me decía que no debía contarle eso a mi familia todavía. Mi nombre es Guadalupe Morales. Tengo 75 años y pasé la vida entera construyendo un pequeño imperio. Empecé vendiendo dulces en el tianguis a los 15 años. Después abrí una lonchería y con trabajo duro y mucha dedicación, terminé siendo dueña de 3 restaurantes muy exitosos en la Ciudad de México. Nunca fue fácil. Crié a mi hija Beatriz sola después de que mi marido nos abandonó cuando ella tenía apenas 2 años. Trabajé el doble para que nada le faltara. Beatriz siempre fue consentida. Reconozco que tal vez me equivoqué en eso. Le di todo lo que nunca tuve: ropa de marca, viajes, universidad privada. Se graduó en administración, pero nunca quiso trabajar de verdad. Se casó con Marcelo a los 25 años, un hombre guapo y carismático, que nunca logró mantener un empleo por más de 6 meses. Vivían de la mesada que yo les daba mensualmente. Cuando la ambulancia me llevó a casa esa tarde, fingí estar más confundida de lo que realmente estaba. Quería ver cómo reaccionarían. Beatriz estaba en la puerta, pero no vi lágrimas en sus ojos. Vi solo impaciencia. Marcelo estaba a su lado, pegado al celular, sin siquiera mirarme. La enfermera ayudó a acomodarme en la cama. Doña Guadalupe está consciente, pero un poco desorientada, le explicó a Beatriz. Es normal tras un derrame leve. Con los cuidados adecuados se recuperará completamente. Vi a Beatriz intercambiar una mirada rápida con Marcelo. No era una mirada de alivio. Era algo diferente. Algo que me dejó con un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo para que esté normal de nuevo?, preguntó Beatriz con una frialdad que nunca había notado antes. Difícil decirlo. Pueden ser algunas semanas o algunos meses, depende de cada paciente, respondió la enfermera. En ese momento decidí que iba a fingir estar peor de lo que estaba. Algo dentro de mí, un instinto maternal tal vez, me decía que necesitaba descubrir quién era realmente la persona que había criado. En los primeros días dejé que me trataran como a una anciana senil. Fingía no reconocer objetos simples. Dejaba caer comida de la boca. Miraba a la nada durante horas. Y cada día que pasaba, veía más claramente el verdadero carácter de mi hija y de mi yerno. Una semana después de mi llegada del hospital, escuché una conversación que lo cambió todo. Era de madrugada, y yo debería estar dormida bajo el efecto de las medicinas que Beatriz me obligaba a tomar, pero yo escupía las pastillas en cuanto ella salía del cuarto. Aprendí eso viendo una película vieja. Escuché voces viniendo de la sala. Me levanté despacio de la cama. Mis piernas estaban débiles por falta de ejercicio, pero logré llegar hasta la puerta entreabierta. Lo que oí me heló la sangre. «Marcelo, necesitamos acelerar las cosas», decía Beatriz. «La vieja está completamente fuera de sí. No va a durar mucho tiempo así». «¿Y qué sugieres?», respondió mi yerno con esa voz arrastrada que siempre me irritó. «Podemos pedir que la declaren incapaz. Con un certificado médico, yo asumo el control de todo. Los restaurantes, las cuentas, la casa en Acapulco. Todo pasa a mi nombre». Mi corazón latía tan fuerte que temí que ellos pudieran escucharlo. Mi propia hija estaba planeando robarme. «¿Y si mejora?», preguntó Marcelo. Beatriz se rió. Fue una risa fría que nunca había escuchado antes. «¿Ya viste cómo está?», babeando, mirando las paredes. «Los médicos dijeron que puede ser permanente, y aunque no lo sea, ¿quién le va a creer? Vamos a tener todos los documentos legales. Estará internada en algún lugar donde no pueda causar problemas». Volví a la cama temblando.
No de miedo, sino de coraje. Un coraje frío y calculado que no sentía hace mucho tiempo. En ese momento, Guadalupe Morales, la empresaria que construyó todo desde cero, decidió entrar en guerra. Pero necesitaba ayuda. No podría hacerlo sola. Pensé en todas las personas de mi casa. Beatriz había despedido a casi todos los empleados, diciendo que era para ahorrar. Solo quedaba doña Rosa, mi cocinera de hace 15 años. Rosa siempre fue leal. Ella me conocía desde antes de que Beatriz se casara. Lo había visto todo. Decidí arriesgarme. 2 noches después, cuando Rosa entró a mi cuarto para traerme agua, me levanté de la cama. Ella dejó caer el vaso, que se hizo añicos en el suelo. «Doña Guadalupe, usted está de pie», exclamó ella, llevándose las manos al pecho. Puse el dedo en mis labios, pidiendo silencio. «Rosa, necesito tu ayuda, y necesito saber si puedo confiar en ti». Ella asintió rápidamente, con lágrimas en los ojos. «Siempre, doña Guadalupe, siempre». Le conté todo lo que había escuchado. Vi el coraje crecer en sus ojos. Rosa tenía una hija de la edad de Beatriz y siempre la había tratado como si fuera su segunda hija. «¿Qué quiere que haga?», preguntó ella. «Necesito que compres un celular sencillo y una grabadora pequeña. Aquí está el dinero», dije, entregándole unos billetes que había escondido en el bolsillo de mi bata. «Nadie puede saberlo. Y necesito que seas mis ojos y oídos cuando yo no pueda estar presente». Rosa guardó el dinero y asintió. «Cuente conmigo, doña Guadalupe. Esa muchacha no merece todo lo que usted hizo por ella». A partir de ese día, empecé a armar mi plan. Durante el día, yo era la anciana confundida e indefensa. Pero durante la noche, cuando todos dormían, hacía ejercicio en el cuarto, caminaba en silencio, mantenía mi mente ágil leyendo los periódicos que Rosa me traía a escondidas. Los días siguientes fueron una tortura. No por la condición fingida, sino por tener que ver quién era mi hija realmente. Me trataba con un descuido que me partía el corazón. La comida que me servía estaba fría y desabrida. Las medicinas me las daba con brusquedad. Los pañales me los cambiaba con un asco evidente. Una tarde, escuché a Beatriz al teléfono con alguien. Su voz estaba ansiosa. «Doctor Carballo, necesito que venga a examinar a mi mamá. Sí, está muy mal. No reconoce a nadie, no puede alimentarse sola. Necesito un certificado que acredite incapacidad mental». Doctor Carballo, nuestro médico de la familia de hace años, un hombre en quien yo confiaba. ¿Será que él también estaba involucrado en esto? 2 días después, vino a examinarme. Yo estaba en mi silla de ruedas, mirando a la pared con la boca entreabierta. Beatriz y Marcelo estaban en el cuarto, observando. «Doña Guadalupe», llamó el doctor, «¿puede oírme?». No reaccioné. Mantuve mi mirada fija en la nada. Encendió una linterna y examinó mis ojos. Probó mis reflejos. Hizo preguntas que no respondí. Durante todo el examen, mantuve mi actuación perfecta. «Bien», dijo finalmente, volviéndose hacia Beatriz. «El cuadro es preocupante. Demuestra signos claros de demencia avanzada, probablemente causada por el derrame». «¿Entonces puede hacer el certificado?», preguntó Beatriz, y yo podía escuchar la ansiedad mal disfrazada en su voz. «Puedo. Voy a preparar un documento certificando incapacidad mental total. Con eso, podrás asumir la tutela legal». Cuando todos salieron del cuarto, sentí ganas de llorar, pero no podía. No todavía. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba continuar mi plan hasta el final. Esa noche, Rosa entró a mi cuarto con el celular y la grabadora que había comprado. Eran pequeños y discretos, perfectos para lo que necesitaba. «Doña Guadalupe, logré grabar la conversación de ellos esta tarde», susurró ella, entregándome la grabadora. Me puse los audífonos pequeños que ella había traído y apreté el botón. Lo que escuché me dejó aún más indignada. «¿Cuánto tiempo para que podamos vender los restaurantes?», era la voz de Marcelo. «En cuanto tenga la tutela, puedo hacer lo que quiera», respondió Beatriz. «Ya tengo un comprador interesado. Están dispuestos a pagar 800,000 al contado. Podemos agarrar el dinero e irnos de viaje.
Tal vez mudarnos al extranjero. ¿Y tu mamá? Hay asilos baratos en el Estado de México, lugares donde nadie va a visitarla. Será solo una vieja olvidada más. Apagué la grabadora. Mis manos temblaban, pero no de debilidad. Era puro coraje. ¿Cómo había criado a una persona tan cruel? ¿En qué me equivoqué? Rosa me tomó la mano. Vamos a hacer que paguen, doña Guadalupe. Vamos a hacer que la verdad salga a la luz. Asentí. Y ahí, en ese cuarto oscuro, empecé a trazar cada detalle de mi plan de venganza. Mi cumpleaños número 75 sería en 2 meses. Sería la ocasión perfecta para revelarlo todo. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Cada día era una actuación que agotaba mis fuerzas emocionales. Tenía que ver a mi hija vendiendo mis cosas, planeando mi futuro en un asilo miserable, gastando mi dinero como si yo ya estuviera muerta. Beatriz empezó a llevar a Marcelo a cenar todos los días. Comían en mi mesa, usando mi vajilla fina, bebiendo mis vinos caros. Y yo estaba ahí, sentada en una silla de ruedas en la esquina, siendo alimentada con una papilla aguada. «Es una lástima que no pueda disfrutar estas cosas ahora», decía Marcelo, brindando con una copa de mi mejor vino tinto. «¿Cuánto cuesta este vino?» «500 pesos la botella», respondía Beatriz con naturalidad. «Pero ella no lo va a extrañar. Mírala, ni sabe dónde está». Yo apretaba los dientes bajo mi máscara de confusión. La pequeña grabadora estaba escondida en el bolsillo de mi bata, capturando cada palabra. Rosa hacía su parte perfectamente. Ella observaba todo, me contaba conversaciones que yo no podía oír, y discretamente fotografiaba documentos que Beatriz dejaba regados por el despacho. Fue Rosa quien descubrió que Beatriz ya había falsificado mi firma en algunos documentos. Había practicado durante semanas, copiando mi letra en papeles que después quemaba. Pero Rosa logró rescatar uno de esos papeles de la basura antes de que fuera desechado. «Esto es un delito», susurró Rosa una noche, mostrándome el papel. «Esto amerita cárcel, doña Guadalupe». «Lo sé», respondí, «y vamos a usar eso en el momento justo». Pero no eran solo Beatriz y Marcelo. Descubrí que había más personas involucradas en esta conspiración. El doctor Carballo recibía sobornos para elaborar certificados falsos. El abogado que Beatriz había contratado, un tal Roberto Silva, era especialista en casos de tutela y estaba ayudando a preparar toda la documentación fraudulenta. Una tarde, mientras fingían que yo estaba dormida después de comer, se reunieron en la sala para discutir los detalles finales. «Todo está listo», dijo Roberto, extendiendo papeles sobre la mesa de centro. «Con su firma aquí, transferimos todos los bienes a tu nombre, Beatriz. Los restaurantes, la casa en la playa, las inversiones, todo». «¿Y nadie va a cuestionar?», preguntó Beatriz. «Tenemos el certificado médico que acredita incapacidad total. Te tenemos a ti como única hija y heredera natural. Y tenemos testigos que van a confirmar su estado. Todo es perfectamente legal». Marcelo se rió. «¿Legal? Qué palabra tan bonita para lo que estamos haciendo. Prefieran llamarlo necesario», respondió Roberto. «Ustedes solo están protegiendo su patrimonio. Al final, todo sería para ustedes de cualquier forma. Solo están acelerando el proceso». Desde mi rincón, observé todo a través de mis párpados entrecerrados. La grabadora en mi bolsillo estaba encendida. Cada palabra, cada risa cínica, cada plan fraudulento estaba siendo documentado. Pero lo peor estaba por venir. Una noche de jueves, escuché a Beatriz hablando con alguien por teléfono. Su voz era baja, casi un susurro, pero logré oírla. «No te preocupes, mi mamá no va a durar mucho tiempo en el asilo. El lugar es pésimo, ya investigué. La tasa de mortalidad en los primeros 6 meses es alta. Neumonía, infecciones, esas cosas que les dan a los viejos». Mi sangre se heló. Mi hija no solo estaba planeando robarme, estaba planeando matarme indirectamente, poniéndome en un lugar donde sabía que no sobreviviría. Cerré los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas. No podía llorar ahora. No podía demostrar ninguna emoción. Si lo hacía,
todo mi plan se vendría abajo. Esa noche, cuando Rosa vino a ayudarme, me derrumbé. Por primera vez en todos esos meses, dejé caer las lágrimas. Me quiere ver muerta, Rosa, susurré entre sollozos. Mi propia hija me quiere ver muerta. Rosa me abrazó, también llorando. No vamos a dejar que eso pase, doña Guadalupe. Vamos a exponer a esa víbora antes de que pueda hacer cualquier cosa. Respiré hondo y me sequé las lágrimas. Rosa tenía razón. No podía rendirme ahora. Tenía que ser fuerte. Empecé a intensificar mi recolección de pruebas. Rosa instaló cámaras escondidas en puntos estratégicos de la casa. Eran cámaras diminutas, del tamaño de un botón, que compró en una tienda de electrónica en el centro histórico. Pusimos una en la sala, otra en el despacho y una tercera en la cocina. Las imágenes que capturamos fueron devastadoras. Vimos a Beatriz practicando mi firma repetidamente. Vimos a Marcelo entrando a mi despacho y fotografiando documentos confidenciales de los restaurantes. Vimos a los dos brindando y riendo mientras planeaban mi internamiento. Pero necesitaba más. Necesitaba un testigo confiable, alguien que pudiera corroborar mi historia cuando llegara el momento de la revelación. Pensé en varias personas. ¿Mis socios de los restaurantes? No, quería mantenerlos fuera de esto. ¿Mis viejos amigos? La mayoría se había alejado después de mi derrame. Beatriz se había encargado de eso, diciéndoles a todos que yo estaba muy mal para recibir visitas. Entonces me acordé de alguien. Teresa Almeida, mi mejor amiga de hace más de 40 años. Ella vivía en Querétaro, pero hablábamos por teléfono cada semana. O mejor dicho, hablábamos. Beatriz había cambiado mi número y le dijo a Teresa que yo ya no quería contacto con nadie. Le pedí a Rosa que llamara a Teresa desde su celular personal. Fue una conversación rápida, pero reveladora. «Rosa, ¿cómo está Guadalupe?», preguntó Teresa de inmediato. Beatriz dijo que ya no quiere hablar conmigo. Me quedé muy preocupada. «Doña Teresa, necesito que venga para acá, urgente, y no se lo cuente a nadie», dijo Rosa. «¿Qué está pasando?» «Es sobre doña Guadalupe. Ella la necesita, pero tiene que ser en secreto». Teresa no hizo más preguntas. Dijo que tomaría el primer autobús al día siguiente. Cuando Teresa llegó, Rosa la hizo entrar por la puerta de servicio a media tarde, cuando Beatriz había salido a ver al abogado. Yo estaba esperando de pie, completamente lúcida, en mi cuarto. Teresa me vio y se tapó la boca con las manos, con los ojos llenos de lágrimas. «Guadalupe, ¿estás bien?» Abracé a mi amiga, sintiendo un alivio inmenso. «Lo estoy, Teresa, y necesito contarte todo». Pasé la siguiente hora relatando todo lo que había pasado en los últimos meses. Le mostré las grabaciones, los videos, los documentos que Rosa había fotografiado. Teresa se quedaba cada vez más impactada. «Esto es horrible, Guadalupe. ¿Cómo puede una hija hacerle esto a su propia madre?» «Ambición», respondí simplemente. «Pura ambición». «¿Qué vas a hacer?» Le expliqué mi plan. El cumpleaños número 75, la fiesta que Beatriz estaba organizando, no por amor, sino para guardar las apariencias ante la sociedad. Sería en esa fiesta donde yo lo revelaría todo. «Voy a necesitar que estés ahí», le dije a Teresa, «como testigo, como prueba de que estoy lúcida y sana». Teresa me tomó las manos. «Cuenta conmigo. Pero Guadalupe, ¿estás segura? Exponer a tu hija así puede ir a la cárcel». «Lo sé», respondí, y mi voz era firme. «Y se lo merece, no solo por lo que me hizo, sino por lo que planeaba hacer. Me iba a matar, Teresa, no directamente, pero me iba a meter en un lugar donde sabía que moriría». Teresa asintió, con las lágrimas rodando por su cara. «Entonces hagámoslo. Vamos a mostrarle la verdad a todo el mundo». Antes de que Teresa se fuera, todavía por la entrada de servicio, me abrazó fuerte. «Eres la mujer más fuerte que conozco, Guadalupe. Siempre lo has sido, y vas a salir de esta más fuerte todavía». Después de que se fue, volví a mi silla de ruedas. Unos minutos después, escuché la puerta principal abrirse. Beatriz había vuelto. «Mamá», llamó ella, entrando a mi cuarto.
Su voz era fingida, melosa. «¿Cómo estás hoy?». La miré con mis ojos vacíos y no respondí. Ella suspiró dramáticamente. «Hoy firmé más papeles para cuidarte mejor», dijo, acercándose. «Pronto estarás en un lugar donde tendrás todos los cuidados necesarios. Vas a ver qué bien vas a estar». Me acarició el cabello con falsa ternura. Tuve que controlar cada músculo de mi cuerpo para no quitarla con asco. «Tu cumpleaños es en 2 semanas», continuó ella. «Voy a hacer una fiesta linda. Todos tus amigos van a estar ahí. Será una celebración maravillosa de tu vida». Lo que ella no sabía era que esa fiesta sí sería una celebración, pero no de la manera que ella imaginaba. Sería la celebración de la justicia. Las 2 semanas siguientes pasaron con una tensión creciente. Beatriz estaba cada vez más ansiosa porque todo sucediera pronto. La vi checando documentos, haciendo llamadas secretas, reuniéndose con Roberto y el doctor Carballo. Marcelo, por otro lado, estaba preocupado. Varias veces lo escuché cuestionar si realmente debían seguir adelante con el plan. «¿Y si alguien se entera?», preguntó una noche. «¿Y si Guadalupe no está tan mal como dijo el médico?». «Ya la viste», retrucó Beatriz. «Está completamente ida, no sabe ni su propio nombre. Deja de ser cobarde, Marcelo. En un mes seremos ricos y libres». Pero Marcelo no parecía convencido, y eso me dio una idea. Tal vez podría usar su inseguridad a mi favor. Una tarde, cuando Beatriz había salido y Marcelo estaba solo en la sala, empecé a despertar lentamente. Moví la cabeza, parpadeé varias veces y lo miré directamente a él. «¿Marcelo?», murmuré con voz débil y confundida. Él casi se cae del sillón. «Guadalupe, ¿tú me estás reconociendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?». Continué haciendo mi mejor actuación de persona confundida que acaba de despertar de un estado vegetativo. Su cara se puso blanca. Se levantó rápidamente y empezó a caminar de un lado a otro, nervioso. «Estás en tu casa, te enfermaste, tuviste un derrame». «¿Derrame?», repetí pareciendo asustada. «No me acuerdo de nada. ¿Por cuánto tiempo? Beatriz, ¿dónde está Beatriz?». Ella salió. Va a volver pronto». Vi el pánico creciendo en sus ojos. Si yo realmente estaba mejorando, todo su plan se desmoronaría. Y él lo sabía. «Tengo sed», murmuré. «Por favor, ¿agua?». Corrió a la cocina y volvió con un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que tiró un poco en el camino. Tomé pequeños tragos, observándolo de reojo. Entonces, lentamente dejé que mis párpados cayeran de nuevo. Mi cabeza se ladeó y volví a mi estado vegetativo. Marcelo se quedó ahí parado, mirándome por largos minutos. Luego agarró el celular y llamó a Beatriz. Despertó, susurró urgentemente. Me reconoció. Dijo mi nombre. Escuché la voz aguda de Beatriz respondiendo algo del otro lado de la línea, pero no pude distinguir las palabras. «Ya sé que dijimos eso. ¿Pero y si realmente está mejorando? ¿Y si el médico se equivocó?», continuó Marcelo, cada vez más nervioso. Más charla amortiguada del otro lado. Ok, sí, le voy a subir a la dosis de las medicinas. Pero Beatriz, no sé si pueda... Esto se está poniendo muy pesado». Cuando colgó, podía sentir la tensión emanando de él. Sembrar esa semilla de duda había funcionado perfectamente. Ahora Marcelo estaba aún más inseguro, y la gente insegura comete errores. Esa noche, como prometió, intentó darme una dosis más fuerte de sedantes, pero yo ya estaba lista. Cuando se volteó para agarrar agua, escupí rápido las pastillas en mi mano y las escondí entre el colchón y la base de la cama. «Listo», dijo él, más para sí mismo que para mí. «Ahora vas a dormir bien profundo, sin más sorpresas». Pero las sorpresas apenas comenzaban, para él. Los preparativos para la fiesta siguieron. Beatriz contrató a una empresa de eventos, encargó un pastel enorme, mandó invitaciones a decenas de personas. Quería que todos vieran qué hija tan dedicada era, cuidando a su madre enferma. Una semana antes de la fiesta, llevó a unas amigas de ella a la casa. Quería presumirles cómo había decorado todo,
cómo estaba organizando cada detalle. «Miren qué bonito», decía ella, mostrando las flores que había elegido. «También voy a hacer un video de homenaje, con fotos viejas de mi mamá. Va a ser muy emotivo». Las amigas hacían comentarios halagadores, diciendo que Beatriz era una hija maravillosa. Si supieran la verdad. Pasaron junto a mí sin verme realmente. Era como si yo fuera parte de los muebles. Una cosa vieja y rota en la esquina de la sala. «Pobre de tu mamá», dijo una de ellas. «Debe ser tan difícil verla así». «Sí», respondió Beatriz con una voz falsa de tristeza. «Pero estoy haciendo todo lo que puedo. Pronto estará en un lugar donde tendrá cuidados profesionales las 24 horas». «Eres una santa», dijo otra amiga. «Santa. Qué chiste». 3 días antes de la fiesta, recibí una visita inesperada. Era el gerente de mi banco, el señor Eduardo. Beatriz no estaba en casa, se había ido a comprar cosas para la fiesta. Rosa lo recibió en la puerta, nerviosa. «Doña Guadalupe no puede recibir visitas, señor Eduardo. Está muy mal». «Lo entiendo, Rosa», dijo él gentilmente, «pero necesito hablar con ella sobre unas transacciones en sus cuentas. Son montos muy altos los que se están moviendo. Es protocolo estándar verificar». Rosa me miró, y yo hice un pequeño movimiento con la cabeza. Era arriesgado, pero también podría ser útil. «Pase, por favor», dijo Rosa. El señor Eduardo entró a la sala y se acercó a mí. Lo conocía de hace 15 años. Era un hombre íntegro y cuidadoso. «Doña Guadalupe», dijo suavemente. «Perdone que la moleste, pero necesito confirmar unas cosas». Mostró unos papeles. Eran solicitudes de transferencia de grandes cantidades de dinero. Las firmas eran mías, pero yo no había autorizado nada. Estas transferencias las solicitó su hija, usando un poder. Pero los montos son tan significativos que nuestro departamento de cumplimiento me pidió verificar personalmente. Miré los papeles y luego a él. Era el momento de decidir. Podía revelarlo todo ahora, o esperar 3 días más hasta la fiesta. Si lo revelaba ahora, Beatriz lo sabría y podría huir. Si esperaba, tendría todas las pruebas y a todos los testigos reunidos en el mismo lugar. Tomé mi decisión. Mantuve mi mirada vaga y no reaccioné a los papeles. El señor Eduardo suspiró. «Entiendo. Bueno, voy a bloquear estas transacciones hasta tener una autorización más clara. Es mucho dinero para liberarlo sin tener la certeza absoluta». Eso era perfecto. Beatriz no lograría mover mi dinero, lo que la dejaría aún más desesperada. Y la gente desesperada comete errores aún más grandes. Cuando se estaba yendo, Rosa lo acompañó hasta la puerta. Escuché que ella le susurraba algo, y él regresó, sorprendido. Rosa había decidido decirle la verdad. No todo, pero lo suficiente para mantenerlo alerta. «Doña Guadalupe está lúcida», susurró ella. «Todo esto es una farsa. Se está protegiendo de su propia hija». El señor Eduardo regresó a la sala y me miró a los ojos. Esta vez, yo le devolví la mirada. Realmente lo miré, con toda la lucidez e inteligencia que había mantenido ocultas. Él entendió de inmediato. «Dios mío», susurró, «¿qué está pasando aquí?» «En mi fiesta de cumpleaños, en 3 días, todo será revelado», dije con mi voz normal y firme. «Necesito que usted esté ahí, como testigo». «Ahí estaré», prometió él, «y le garantizo que todas sus cuentas se quedarán bloqueadas hasta entonces. Nadie le va a quitar ni un peso». Después de que se fue, sentí un alivio inmenso. Una pieza importante más en mi tablero, otro testigo confiable. Pero todavía faltaban 3 días. 3 largos días hasta el momento de la verdad. La noche anterior a mi cumpleaños tuve dificultad para dormir. No por nervios o miedo, sino por anticipación. Todo estaba listo. Todas las piezas estaban en su lugar. Mañana sería el día en que la verdad finalmente saldría a la luz. Rosa lo había organizado todo a la perfección. El equipo de proyección que se usaría para mostrar el video de homenaje estaba modificado. Habíamos conectado una laptop escondida que mostraría nuestros propios videos.
Teresa había vuelto a la ciudad y se estaba quedando en un hotel, lista para aparecer en el momento indicado. El señor Eduardo confirmó su asistencia, y yo tenía en mi poder todas las grabaciones, todos los documentos, todas las pruebas que necesitaba. A las 3 de la mañana me levanté de la cama. Ya no podía estar acostada. Fui hasta la ventana de mi cuarto y miré el jardín iluminado por la luna. ¿Cuántas veces en esta vida me había quedado despierta planeando, construyendo, luchando? Había empezado a los 15 años vendiendo dulces y había llegado a los 75 siendo dueña de 3 restaurantes. Había sobrevivido a un marido que me abandonó. Había criado a una hija sola. Había enfrentado crisis económicas, competidores, dificultades de todo tipo. Y ahora estaba enfrentando la mayor traición de todas, de mi propia hija. Escuché un ruido en el pasillo. Era Beatriz. Ella tampoco podía dormir. Me acerqué a la puerta entreabierta y la escuché hablando por celular. «Todo va a salir bien», le decía a alguien, probablemente a Marcelo. «Mañana en la noche ella estará firmando los documentos finales. El lunes ya estará en el asilo, y en un mes, máximo 2, todo será nuestro, sin complicaciones». Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta. «No, no va a mejorar. El médico le subió a los sedantes. Apenas puede mantener los ojos abiertos ahora. Deja de preocuparte. Mañana vas a ver. Ante todos esos invitados, ella va a estar ahí, babeando y confundida. Nadie va a cuestionar la tutela. Va a ser perfecto». Volví a la cama y finalmente dormí. Un sueño profundo y tranquilo. Estaba en paz con lo que iba a hacer. La mañana de mi cumpleaños, Beatriz entró a mi cuarto más temprano de lo normal. Parecía ansiosa, pero también emocionada. «Buenos días, mamá», dijo con esa voz falsa y dulce. «Hoy es un día especial, tu cumpleaños. Vamos a hacer que quedes hermosa». Había contratado a una peluquera y una maquillista. Llegaron como a las 9 de la mañana y pasaron 1 hora arreglándome. Me lavaron y peinaron el cabello, me maquillaron, me pusieron un vestido elegante que Beatriz había comprado. «Está hermosa», dijo la maquillista cuando terminó. «No parece tener 75 años». «Lástima que ella no lo sabe», murmuró Beatriz, pero luego sonrió falsamente. «Gracias, muchachas. Pueden irse. La fiesta empieza a las 6 de la tarde». Cuando se fueron, Beatriz me llevó hasta el espejo grande del pasillo. Era la primera vez en meses que me veía. Me quedé sorprendida. Sí, estaba más flaca, tenía ojeras, pero mis ojos todavía tenían ese brillo de determinación. La maquillista había hecho un buen trabajo escondiéndolas, pero yo sabía que estaban ahí. «Vamos a bajar», dijo Beatriz empujándome en la silla de ruedas. «La gente de la fiesta va a empezar a llegar para preparar todo». El día pasó en un ajetreo de gente entrando y saliendo, decoradores trayendo flores, la gente del banquete organizando la comida, músicos probando sus instrumentos. Y yo estaba ahí, en mi rincón, observándolo todo. Rosa pasó junto a mí varias veces, haciéndome pequeñas señas para asegurarme de que todo estaba conforme a lo planeado. La laptop estaba conectada. Los archivos estaban listos. Los testigos estaban avisados. A las 5:30 de la tarde, los primeros invitados empezaron a llegar. Eran como 50 personas. Mis socios de los restaurantes, algunos viejos amigos, conocidos de la sociedad, gente que Beatriz había invitado para guardar las apariencias. Todos pasaban junto a mí, saludando, diciendo palabras amables que yo no respondía. Algunos parecían genuinamente tristes al ver mi estado. Otros solo cumplían con el protocolo social. A las 6 en punto, Beatriz se subió a un pequeño escenario que habían montado en la sala. Estaba radiante, usando un vestido rojo caro y las joyas que le había robado a la caja fuerte de mi difunta madre. «Buenas noches a todos», empezó ella con una sonrisa amplia. «Gracias por venir a celebrar los 75 años de mi mamá. Sé que ella estaría muy feliz si pudiera expresarlo». Hubo murmullos de simpatía del público. «Como todos saben», continuó Beatriz, «mi mamá sufrió un derrame hace unos meses y lamentablemente no se recuperó como esperábamos. Pero aquí estoy yo,
dedicando mi vida a cuidarla, garantizando que tenga todo el confort y el cuidado que se merece. Mentiras. Todo mentiras. Preparé un video especial en homenaje a ella, dijo Beatriz, haciéndole una seña al operador de la proyección. Un tributo a la vida increíble que construyó. La luz se apagó. La pantalla grande en la pared se iluminó. Y fue entonces cuando sucedió. En lugar del video sentimental que Beatriz había preparado, apareció una grabación de la sala. Era del día en que Beatriz, Marcelo, Roberto y el doctor Carballo se habían reunido para planearlo todo. El audio se escuchaba fuerte y claro. Todas las 50 personas presentes podían oír perfectamente. Con su firma aquí, transferimos todos los bienes a tu nombre, Beatriz. Los restaurantes, la casa en la playa, las inversiones. Todo, decía la voz de Roberto en la grabación. ¿And nobody is going to question it?, preguntaba Beatriz. Tenemos el certificado médico que acredita incapacidad total. La sala se quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia Beatriz, que estaba pálida como un muerto. ¡Apaguen eso!, gritó ella corriendo hacia el operador. ¡Apáguenlo ahora! Pero el video siguió. Mostró más conversaciones, más planes, más evidencias de la conspiración. Mostró a Beatriz practicando mi firma. Mostró a Marcelo fotografiando documentos confidenciales. Mostró al doctor Carballo aceptando hacer certificados falsos por dinero. Y entonces, cuando el video terminó, las luces se encendieron de nuevo. Y yo me levanté. Lentamente, deliberadamente, me levanté de mi silla de ruedas. Me enderecé por completo, mirando directamente a mi hija. El silencio en la sala era ensordecedor. «Sorpresa», dije, y mi voz resonó clara y fuerte por toda la sala. Beatriz estaba congelada en su lugar, con la cara blanca como un papel. Marcelo había tirado su copa de champaña, que se hizo añicos en el suelo. Roberto intentó moverse discretamente hacia la puerta, pero los invitados bloqueaban su paso, todos demasiado atónitos para moverse. Caminé lentamente hacia el escenario. Cada paso era firme y decidido. 8 meses fingiendo estar inválida habían debilitado un poco mis piernas, pero no iba a demostrar debilidad ahora. No en este momento. «Mamá, ¿tú puedes caminar?» Beatriz finalmente logró tartamudear. «Puedo hacer mucho más que caminar», respondí, subiendo los escalones del escenario. «Puedo hablar, puedo pensar, puedo recordar cada palabra cruel que dijiste, cada plan maligno que tramaron, cada vez que me trataron como basura en mi propia casa». Agarré el micrófono de la base y me volteé hacia los invitados. Todos me miraban como si hubieran visto a un fantasma. «Pido una disculpa por transformar mi cumpleaños en un tribunal», empecé. «Pero a veces la verdad necesita un público. Ya vieron los videos, escucharon las conversaciones, pero quiero que sepan que hay mucho más». Le hice una seña a Rosa, que estaba en la cabina de sonido. Ella apretó otro botón y empezó una nueva grabación. Era solo audio, pero la voz era clara. Era Beatriz al teléfono, hablando sobre el asilo donde planeaba meterme. «No te preocupes, mi mamá no va a durar mucho tiempo en el asilo. El lugar es pésimo, ya investigué. La tasa de mortalidad en los primeros 6 meses es alta. Neumonía, infecciones, esas cosas que les dan a los viejos». Hubo un grito ahogado de horror de varias personas. Vi a algunas mujeres llevarse las manos a la boca, impactadas. Cuando la grabación terminó, miré directamente a Beatriz. «No solo estabas planeando robarme, estabas planeando matarme, a tu propia madre». «No fue eso lo que quise decir», gritó Beatriz, finalmente reaccionando. «Estás sacando todo de contexto. Yo solo estaba preocupada». «¿Preocupada?», repetí, mi voz ganando fuerza. «Estabas preocupada por cuánto tiempo tardaría en morirme para que pudieras quedarte con todo el dinero». Marcelo se volteó para huir, pero 2 hombres grandes le bloquearon el camino. Eran guardias que yo había contratado específicamente para este momento. «Nadie va a salir de aquí hasta que terminemos», anuncié. «Especialmente no los 3 conspiradores principales».
Fue entonces cuando Teresa entró por la puerta principal. Caminó con confianza por el pasillo que se abrió entre los invitados y subió al escenario a mi lado. «Damas y caballeros», dijo ella, «soy Teresa Almeida, la mejor amiga de Guadalupe por más de 40 años. Puedo testificar que ella está completamente lúcida y sana. Hablé largamente con ella hace una semana. Ella planeó todo esto sola, con la ayuda de la leal Rosa». Rosa, que estaba al fondo, saludó tímidamente. Algunos invitados empezaron a aplaudir, reconociendo su valor al ayudar. «Y yo también puedo testificar», dijo otra voz. Era el señor Eduardo, el gerente del banco, que se adelantó. «Doña Guadalupe me buscó hace 3 días. Ella es mentalmente capaz y me instruyó bloquear todas las transacciones sospechosas que su hija estaba intentando hacer. Transferencias por un valor de más de 2 millones de pesos. La multitud murmuró en shock al escuchar la cantidad. Beatriz finalmente explotó. «Ustedes no entienden. Ella es una manipuladora. Siempre lo ha sido. Controló toda mi vida. Este dinero es mío por derecho. Me lo merezco después de todo lo que aguanté». «¿Todo lo que aguantaste?», repetí, mi voz temblando de coraje contenido. «Te di todo, Beatriz. Ropa, educación, casa, comida. Trabajé 16 horas al día para que nunca te faltara nada. Y todo lo que aguantaste fue tener una madre que te amaba demasiado para ver quién eras realmente». Lágrimas rodaban por mi cara ahora, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación. «¿Sabes qué fue lo más difícil en estos 8 meses?», continué. «No fue fingir estar enferma. No fue ser maltratada y humillada. Fue darme cuenta de que fallé como madre, que de alguna forma crié a un monstruo capaz de desear la muerte de su propia madre por dinero». «No tienes derecho a llamarme monstruo», gritó Beatriz. «Nunca me pusiste atención de verdad. Siempre fue el trabajo, siempre fueron los restaurantes. Yo solo era un accesorio en tu vida perfecta». «¿Entonces era eso?», pregunté, mi voz volviéndose más suave. «¿Hiciste todo esto por resentimiento? ¿Por creer que no te amaba lo suficiente? Beatriz, te amaba demasiado. Tanto que te di todo y nunca te enseñé a luchar por nada. Y ese fue mi error». El silencio en la sala era absoluto. Algunos invitados estaban llorando junto conmigo. «Pero eso se acaba hoy», declaré, recuperando mi fuerza. «Hoy vas a aprender sobre las consecuencias». Hice otra seña y 3 policías que estaban esperando afuera entraron. Yo los había contactado días antes, les mostré todas las evidencias. Tenían órdenes de aprehensión listas. «Beatriz Santos y Marcelo Silva», dijo el sargento, «quedan detenidos por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos e intento de apropiación indebida. Roberto Silva queda detenido por complicidad y mala conducta profesional. Doctor Carballo, usted también queda detenido por falsificación de certificados médicos». El caos se instaló. Beatriz intentó correr, pero los guardias la sujetaron. Marcelo empezó a llorar, suplicando perdón. Roberto intentó argumentar que todo era un malentendido. El doctor Carballo se quedó en silencio, sabiendo que no había defensa posible. Cuando los esposaron, Beatriz se volteó hacia mí una última vez. «Te vas a arrepentir de esto», dijo con veneno en la voz. «Soy tu hija, tu sangre. ¿Cómo puedes hacerme esto?». La miré con tristeza, pero también con determinación. «Exactamente porque eres mi hija, porque te amo demasiado para dejar que te transformes completamente en algo irreconocible. Tal vez en la cárcel aprendas el valor de las cosas que siempre tuviste gratis. Tal vez te conviertas en la persona que siempre quise que fueras. Te odio», escupió las palabras. «Lo sé», respondí calmadamente, «pero yo todavía te amo, y es por eso que voy a hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil que he hecho jamás». Los policías se los llevaron. Beatriz gritando, Marcelo llorando, Roberto amenazando con demandas, el doctor Carballo en silencio resignado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me volteé hacia los invitados. «Pido disculpas de nuevo por transformar esta noche en un espectáculo,
pero necesitaba que hubiera testigos, necesitaba que la verdad fuera pública. Una mujer en el público empezó a aplaudir, luego otra y otra. Pronto toda la sala estaba aplaudiendo. No era una celebración, era un reconocimiento al valor que había tomado hacer lo que hice. Teresa me abrazó en el escenario, Rosa subió y también me abrazó. Y ahí, rodeada de gente que realmente se preocupaba por mí, lloré todas las lágrimas que había guardado por 8 largos meses. La fiesta siguió, pero con un tono completamente diferente al planeado. En lugar de ser una celebración melancólica de una mujer que había perdido la cabeza, se convirtió en una celebración de la verdad y la justicia. La gente se me acercaba, no con lástima, sino con admiración. Conté mi historia repetidamente esa noche. Cada detalle de la farsa, cada momento difícil, cada decisión que tuve que tomar. ¿Cómo lo lograste?, preguntó una de mis antiguas socias. ¿Cómo lograste mantener la farsa por tanto tiempo? Coraje, respondí honestamente, y amor propio. Había construido una vida desde cero. No iba a dejar que me quitaran eso sin pelear. La gente del banquete, que había presenciado todo, insistió en servir la comida que habían preparado. «Usted se merece una fiesta de verdad», dijo el chef. Así que comimos, bebimos y platicamos. Teresa no se quitó de mi lado en toda la noche, y Rosa fue finalmente reconocida como la heroína que era. «Arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, todo para ayudarme», le dije a Rosa en cierto momento. «¿Cómo puedo agradecértelo?» «Viéndola libre», respondió ella con una sonrisa. «Eso es agradecimiento suficiente». Pero yo ya tenía otros planes para Rosa. Ella no lo sabía todavía, pero iba a garantizar que nunca más tuviera que preocuparse por dinero. A medida que la noche avanzaba y los invitados empezaban a irse, cada uno me abrazaba y me ofrecía palabras de apoyo. «Si necesita un abogado para el proceso, búsqueme», dijo uno de los presentes que era abogado penalista. «Si quiere dar entrevistas sobre esto, puedo ayudarla a encontrar a los periodistas indicados», ofreció otro que trabajaba en los medios. «Doña Guadalupe», dijo uno de mis socios de los restaurantes, «queremos que regrese. La empresa no es la misma sin usted». Le sonreí. «Lo voy a pensar. Pero primero necesito recuperarme de verdad. 8 meses fingiendo estar enferma me dejaron más débil de lo que me gustaría admitir». Cuando el último invitado finalmente se fue, eran casi las 2 de la mañana. La casa estaba hecha un desastre, con copas vacías y platos por todas partes. Pero no me importaba. Rosa empezó a limpiar, pero la detuve. «Déjalo para mañana. Hoy solo vamos a descansar». Teresa había traído una maleta y se iba a quedar conmigo unos días. «No deberías estar sola ahora», insistió ella. No discutí. La verdad era que no quería estar sola. A pesar de toda la fuerza que había demostrado, por dentro estaba exhausta y emocionalmente destrozada. Nos sentamos las 3 en la cocina, Teresa, Rosa y yo, tomando té. Estábamos todas agotadas, pero también aliviadas. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Rosa. «Proceso penal», respondí. «Beatriz, Marcelo, Roberto y el doctor Carballo van a responder por sus actos. El abogado que contraté dijo que con todas las pruebas que tenemos, la condena está prácticamente garantizada». «¿Y qué hay de los restaurantes?», preguntó Teresa. «Voy a volver», decidí en ese momento. «No de inmediato, pero voy a volver. Esos restaurantes son mi vida. No voy a dejar que esta situación destruya todo lo que construí». «¿Y Beatriz?». Teresa hizo la pregunta que yo estaba evitando. «¿Qué sientes por ella ahora?». Me quedé en silencio por un largo momento, dándole vueltas a la taza de té entre mis manos. «Dolor», finalmente respondí. «Mucho dolor. Es mi hija, la cargué, la crié, la amé, y descubrir que fue capaz de... esto es como una puñalada en el corazón». Las lágrimas empezaron a rodar de nuevo. Pero también siento coraje y decepción y una tristeza profunda porque sé que nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Tal vez nunca vuelva a existir.
Hiciste lo correcto, dijo Teresa tomándome la mano. Ella cruzó una línea que no se puede desandar, y tú la hiciste responsable. Eso no te hace una mala madre, te hace una madre fuerte. Asentí, pero el dolor seguía ahí. Sospechaba que siempre estaría ahí, pero el sueño no vino fácil. Seguí pensando en Beatriz, en la niña que había sido. Tan dulce cuando era chiquita, siempre riendo, siempre abrazándome. ¿Cuándo cambió eso? ¿En qué momento se transformó en alguien capaz de tanta maldad? ¿O siempre fue así y yo simplemente no quise verlo? Esas preguntas me atormentarían por mucho tiempo, lo sabía, pero al menos ahora tenía la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que fuera, era mejor que la mentira. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El proceso contra Beatriz, Marcelo, Roberto y el doctor Carballo estaba en marcha. Mi abogado, el licenciado Fernando, un hombre serio y competente que conocía de hace años, se estaba encargando de todo. Tenemos un caso sólido, me aseguró durante una reunión en su despacho. Las evidencias son contundentes. Las grabaciones, los videos, los testigos, es imposible negar lo que hicieron. ¿Cuánto tiempo va a tardar?, pregunté. Unos meses hasta el juicio, pero ya fueron vinculados a proceso. Beatriz y Marcelo están bajo fianza. A Roberto le suspendieron la cédula de abogado. Y el doctor Carballo está enfrentando una investigación del Consejo Médico. Asentí. ¿Y el patrimonio? ¿Los restaurantes? Todo está protegido. Logramos revertir todos los intentos de transferencia que hicieron. Sus bienes están seguros. Pero los bienes no eran mi mayor preocupación. Era mi hija. Licenciado Fernando, pregunté titubeante. ¿Ella ha pedido hablar conmigo? Él miró sus papeles, incómodo. No, doña Guadalupe. De hecho, ella sostiene que es la víctima aquí. Dice que usted la manipuló, que todo es un malentendido. Sacudí la cabeza, no sorprendida, pero aún dolida. No aprendió nada, entonces. Hay gente que nunca aprende, dijo él gentilmente. Pero eso no es culpa suya. Salí de su despacho con el corazón pesado. Teresa me había acompañado y notó mi expresión. ¿Todavía la amas? No fue una pregunta. Siempre la voy a amar, admití. Es mi hija, pero amar no significa aceptar comportamientos destructivos. Amar a veces significa poner límites difíciles. Teresa me abrazó ahí mismo en la calle. Eres más fuerte de lo que imaginas, Guadalupe. Mientras el proceso legal seguía, empecé a reconstruir mi vida. Físicamente, necesitaba recuperarme de los 8 meses de inactividad fingida. Contraté a un fisioterapeuta que venía 3 veces por semana. Era doloroso, pero necesario. Mentalmente, estaba yendo a terapia. El doctor Álvaro, un psicólogo especialista en traumas familiares, me estaba ayudando a procesar todo. Pasaste por un trauma complejo, explicó él. Fuiste traicionada por las personas en las que más deberías confiar. Eso deja cicatrices profundas. ¿Cómo lidio con eso?, pregunté. Primero, reconociendo que no fue tu culpa. Fuiste una víctima. Segundo, permitiéndote sentir todas las emociones. Coraje, tristeza, traición. Y tercero, reconstruyendo tu vida de forma que te traiga alegría de nuevo. La parte de la reconstrucción estaba empezando en los restaurantes. Volví a trabajar, inicialmente solo unas horas al día. Mis empleados me recibieron con júbilo. «Doña Guadalupe, qué bueno tenerla de vuelta», decían. Descubrí que durante mi enfermedad, los gerentes que yo había capacitado mantuvieron todo funcionando a la perfección. Eso me llenó de orgullo. Había construido no solo negocios, sino un legado de gente competente. Pero también hice cambios importantes. Les di aumentos a los empleados más leales, implementé nuevas prestaciones y creé un programa de participación de utilidades. Si algo aprendí de esta situación, dije en una junta con todo el equipo, es que la familia no es solo la sangre. La familia es la gente que se queda a tu lado en los momentos difíciles, y ustedes son mi verdadera familia. Hubo aplausos y vi lágrimas en muchas caras. En cuanto a Rosa, cumplí mi promesa.
No solo le di un aumento sustancial, sino que también la puse como beneficiaria de un fondo de pensión vitalicio. Ella lloró cuando se lo conté. «Doña Guadalupe, esto es demasiado», protestó ella. «Es lo mínimo», respondí. «Arriesgaste todo para ayudarme. Mereces seguridad por el resto de tu vida». También le di la opción de seguir trabajando o jubilarse. Ella eligió quedarse. «Esta casa es mi casa también», dijo. «No la voy a abandonar ahora». Teresa se quedó conmigo 2 semanas antes de tener que regresar a su ciudad. La noche antes de irse, tuvimos una larga plática. «Vas a estar bien», me dijo. «Lo sé». «¿Cómo puedes estar tan segura?», pregunté. «Porque te conozco de hace 40 años. Eres la persona más resiliente que he conocido. Construiste un imperio de la nada, superaste un matrimonio fallido, criaste a una hija sola, y ahora superaste la mayor traición posible. Si hay alguien que puede sobrevivir a esto, eres tú». Abracé a mi amiga, agradecida por su presencia y apoyo. «Gracias por estar aquí, por creer en mí». «Siempre», respondió ella, «siempre voy a creer en ti». 3 meses después de mi revelación en la fiesta, vino el juicio. Los medios estaban ahí. Era un caso que había llamado la atención. «Hija intenta robar a madre fingiendo que tenía demencia». Era el titular que aparecía en todos lados. Tuve que testificar. Fue difícil, pero necesario. Me senté en el banquillo de los testigos y conté mi historia una vez más. Cada detalle, cada emoción, cada momento de dolor. Miré a Beatriz mientras hablaba. Ella evitaba mi mirada, mirando hacia abajo o a su abogado. Había adelgazado, estaba pálida. Por primera vez en meses sentí un destello de compasión por ella. Pero luego recordé las grabaciones, los planes, la frialdad con la que planeaba mi muerte. Y la compasión se evaporó. El fiscal mostró todas las evidencias: los videos, las grabaciones de audio, los documentos falsificados. Era imposible negarlo. La defensa intentó argumentar que Beatriz estaba bajo la influencia de Marcelo, que ella también era una víctima. Pero los videos mostraban claramente que ella era la mente detrás de todo. El jurado deliberó solo 3 horas. El veredicto: culpable de todos los cargos. Beatriz fue sentenciada a 5 años de prisión, Marcelo a 4, Roberto a 3, y al doctor Carballo le revocaron permanentemente su cédula médica, además de 2 años de cárcel. Cuando anunciaron la sentencia, escuché un sollozo. Era Beatriz, finalmente llorando. Parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Era mi instinto maternal, todavía fuerte a pesar de todo. Pero la parte racional, la parte que había sobrevivido a los últimos meses, me mantuvo sentada. Esas eran las consecuencias de sus actos. Ella necesitaba enfrentarlas. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado una nueva normalidad. Los restaurantes estaban prosperando. Mi salud, tanto física como mental, estaba mejor. Y había encontrado una paz que no sentía hace años. Rosa seguía conmigo, más como compañera que como empleada. Contraté a otra persona para hacer las labores domésticas pesadas, y Rosa y yo pasábamos las tardes tomando té y platicando. Teresa me visitaba regularmente y me había reconectado con viejos amigos que Beatriz había alejado durante mi enfermedad. Un día recibí una carta desde la cárcel. Era de Beatriz. Mi primera reacción fue tirarla sin leerla, pero algo me detuvo. Con las manos temblando, abrí el sobre. «Mamá», empezaba la carta, «sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito intentar explicar, no para justificarme, sino para que entiendas». La carta seguía por varias páginas. Beatriz hablaba de sus resentimientos de la infancia, de sentirse descuidada porque yo trabajaba tanto, de la presión de vivir bajo la sombra de mi éxito. Hablaba de cómo conoció a Marcelo y cómo él influyó en ella, aunque admitía que las decisiones finales fueron de ella. «La cárcel me ha dado tiempo para reflexionar», escribía ella, «para realmente mirar en quién me convertí y quedarme horrorizada. Tú me diste todo, y yo lo tiré todo a la basura. Más que eso, intenté destruirte.
A mi propia madre. No espero perdón, no espero que quieras verme o hablar conmigo otra vez, pero necesitaba que supieras que me estoy arrepintiendo, verdaderamente arrepintiendo. Y si pudiera regresar el tiempo... Dejé de leer, con lágrimas rodando por mi cara. Parte de mí quería creerle, quería verlo como una señal de cambio genuino, pero otra parte era escéptica, recordando todas las veces que me había mentido antes. Le mostré la carta al doctor Álvaro en nuestra siguiente sesión. «¿Qué piensas?», preguntó él. «¿Es genuina?». «No lo sé», admití. «Quiero creer que sí, pero tengo miedo de que me engañen otra vez». «¿Qué quieres hacer?», preguntó él. Lo pensé por un largo momento. Quiero responder, pero poniendo límites claros. Ella necesita saber que el perdón, si es que sucede, va a ser un proceso largo, y que reconstruir la confianza va a tomar años, si es que es posible. Así que escribí mi respuesta. Fue honesta y directa. «Beatriz, recibí tu carta. Parte de mí quiere creer en tu arrepentimiento, pero la confianza que destruiste no se reconstruye con palabras, se reconstruye con actos a lo largo del tiempo. Cuando salgas de la cárcel, si todavía quieres una relación conmigo, tendremos que empezar de cero, como dos extrañas aprendiendo a conocerse. Porque la hija que crié y la mujer en la que te convertiste son dos personas diferentes, y necesito saber cuál de ellas eres realmente». Mandé la carta y esperé. No sabía si recibiría respuesta, y honestamente no sabía si la quería. Pero algo cambió en mí después de escribir esa carta. Sentí una ligereza que no sentía antes, como si hubiera cerrado un capítulo doloroso y estuviera lista para el siguiente. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Viajé a lugares que siempre quise conocer. Aprendí a pintar, algo que siempre me interesó pero nunca tuve tiempo. Hice nuevos amigos en una clase de yoga. «Estás radiante», comentó Teresa durante una de sus visitas. «Tienes algo diferente». «Estoy viviendo», respondí simplemente. «Por primera vez en mucho tiempo estoy viviendo de verdad, no solo sobreviviendo o trabajando». También empecé un proyecto nuevo. Una fundación para ayudar a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Usé mi historia para concientizar sobre este problema que es más común de lo que la gente se imagina. «Muchos ancianos sufren en silencio», decía yo en las entrevistas. «Tienen miedo de denunciar a sus propios hijos, sienten vergüenza, pero el maltrato al adulto mayor es un delito y necesitamos hablar de eso». La fundación creció rápido. Ofrecíamos asistencia legal, apoyo psicológico y albergues temporales para ancianos en situación de riesgo. Ver que mi experiencia dolorosa podía ayudar a otros fue profundamente gratificante. Rosa se convirtió en la directora administrativa de la fundación. ¿Quién mejor para dirigir esto que alguien que lo presenció todo?, dije cuando le ofrecí el puesto. Un año después de la revelación en mi fiesta, hice otra celebración. Esta vez fue genuina. Rodeada de gente que realmente me amaba, celebré no mi cumpleaños, sino mi liberación. «Un brindis», dijo Teresa, levantando su copa. «Por Guadalupe, la mujer más fuerte que conocemos, que superó la mayor traición y salió más fuerte del otro lado». Todos brindaron y sentí una gratitud profunda, no por lo que pasé, sino por lo que aprendí, sobre la fuerza, sobre la resiliencia, sobre la importancia de elegir la verdad, aunque duela. 2 semanas después de esa celebración, recibí otra carta de Beatriz. Esta vez era más corta. «Mamá, gracias por responder. Tienes razón. Las palabras no son suficientes. Estoy yendo a terapia aquí en el penal, participando en grupos de apoyo, tratando de entender cómo me volví esta persona. Cuando salga, quiero ser alguien de quien puedas estar orgullosa, o al menos alguien que no te avergüence. ¿Puedo escribirte otra vez?». Esta vez respondí más rápido. «Puedes escribir, pero entiende que leer tus cartas no significa que te haya perdonado. Significa solo que estoy dispuesta a mantener una línea de comunicación abierta. El resto depende de ti». Y así empezó una correspondencia cautelosa entre nosotras. No era una reconciliación, tal vez nunca lo sea, pero era un comienzo.
A medida que las estaciones cambiaban y la vida seguía, me di cuenta de algo importante. Había sido traicionada de la peor forma posible, pero no había sido destruida. De hecho, era más fuerte ahora que antes. Había descubierto quiénes eran mis verdaderos amigos. Había encontrado un propósito ayudando a otros. Había aprendido a vivir para mí, no solo para el trabajo o para mi familia. Y lo más importante, había aprendido que perdonar no significa olvidar o aceptar. Significa liberar el coraje que me estaba envenenando. Significa elegir seguir adelante, aunque cargue con las cicatrices. Una noche, sentada en la terraza de mi casa, mirando las estrellas, Rosa se vino a sentar a mi lado. «¿En qué piensa doña Guadalupe?», preguntó ella. «En lo extraña que es la vida», respondí. «Los peores momentos a veces nos llevan a los mejores lugares. Si nada de esto hubiera pasado, yo seguiría viviendo una mentira, creyendo que tenía una familia cuando en realidad solo tenía a gente dependiente de mi dinero». «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora tengo una familia de verdad», respondí sonriéndole. «No de sangre, sino de elección, y eso es todavía más valioso». Rosa me tomó la mano y nos quedamos ahí, en un silencio cómodo, observando la noche. Mi historia no tuvo un final de cuento de hadas. Mi hija estaba en la cárcel. Nuestra relación, si es que todavía quedaba una, estaba irreparablemente dañada. Cargaba con cicatrices emocionales que probablemente nunca desaparecerían del todo. Pero estaba viva, estaba libre y estaba en paz. Y al final, eso era lo único que importaba. Querida audiencia, si esta historia tocó su corazón, por favor, dejen su like, comenten qué les pareció y suscríbanse al canal. Historias como esta necesitan ser contadas para que más gente entienda que el abuso a los ancianos es real y que siempre hay esperanza, siempre hay fuerza para reaccionar. Consideren hacerse miembros de nuestro canal para ayudarnos a seguir trayendo historias reales e importantes como esta. Juntos somos más fuertes. Juntos hacemos la diferencia. Gracias por ser parte de esta familia. Hasta la próxima historia.